Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. A la hora que sea que ustedes estén viendo este video, y finalmente tenemos al bootleg o al knockoff de Shining Soul, esta figura clónica de Goku Super Saiyan Blue con su versión Kaioken. En esta ocasión decidieron usar la imagen de Demoniacal Fit. Quién sabe con qué fin, tal vez evitarse más problemas con Bandai, pero bueno, en cuanto a contenido, como siempre, tenemos el cartoncito de color y tenemos la figura presentada en dos blisters, como fue la de Bandai y la de Shining Soul también de Demoniacal Fit. Y para ver su presentación aquí la tienen, tenemos el efecto. Estamos viendo también los mismos detalles que tenía la versión anterior de Goku Super Saiyan, la versión exclusiva. En cuanto a presentación de la figura, creo que se va a ver muy bien. Está muy bonita, los accesorios están ciertamente completos, pero bueno, esto es lo que nos van a... Aquí tienen la figura de cerquita, notamos que el cabello es totalmente translúcido, a diferencia de lo que vimos con Demoniacal Fit, que tenía algo parecido a una canica por dentro, que se veía medio opaco, pero aquí sí es totalmente translúcida, se ve muy bonita. Por otro lado, la parte rota de la camisa pues es simple pintura, no está puesta la piecita que trae por dentro. En cuanto al molde pues va a ser el mismo, y sí amigos, lamentablemente tiene los problemas de que la articulación está algo pegada, tal vez necesita lubricación, ¿sí? Y en los dos lados, miren, aquí ya se empezó a regresar, no da vuelta, tengan cuidado porque se puede romper. Por la parte del centro pues está algo dura y ya vieron, se zafa con facilidad de la cintura. Por lo demás está muy bonita, esto se nota que es un molde directo o de las mismas personas que hicieron el Goku Sign, que ya les había mostrado, y el Goku también Ultra Instinto, es el mismo molde. Las piernas son igualitas, también el bootleg de Gogeta es la misma situación. Lo único malo que voy a ver con la figura es que pues la articulación de la rodilla tiene un color diferente, pero en lo demás está muy bien. La aplicación de color sí es homogénea, no se ve mal, o salvo lo que son las partes de las ingles, miren, no tiene aplicado el entintado camaleónico como en las piernas, pero no se va a notar mucho, se va a ver bien, incluso creo que le da realce. Pero ¿qué me dicen? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Vean esa parte. Como les digo, la articulación es la misma. Miren, esta parte de aquí, esta articulación le permite todavía más movimiento que a las figuras de Bandai, y eso pues es bueno. Tiene todas las articulaciones que ya conocemos con Goku de este tipo, Goku 2.0, tiene las partes hacia adelante. Lo único que va a faltar es la articulación del centro, que le permite al molde extenderse y ir hacia el frente. Como ven, no sale, y la pieza de la cintura pues se sale con facilidad, pero por lo demás amigos ya conocen esta articulación, no es necesario estarla viendo nuevamente, pero sí, esto va a estar duro y le voy a dar un poquito de mantenimiento. Bueno, y miren, de momento ya está lubricado, ya mueve libremente las manos, también mueve los bíceps sin que estén crujiendo, o tal vez un poquito, pero ya se siente que no se va a estar rompiendo. Si lo muevo, ahí puede dar vueltas con facilidad, y también el joint puede hacer este movimiento de arriba abajo sin ningún problema. Hace un momento no lo hacía. El único defecto que voy a ver es que el pecho sí se mueve, pero si ustedes lo abaten mucho con fuerza se va a estar saliendo de la cintura, así que pues son cuestiones mínimas, pero que sí merman la experiencia con la figura. Por lo demás pues ya vieron, la articulación es totalmente la 2.0, solamente va a faltar las del centro, como ya les había dicho. Si tenemos las dobles uniones en los codos, también tenemos la rotación y tenemos la bisagra en las manos. Es así que no la lubriqué, pero bueno, el joint de la cabeza también va a estar un poco flojito, no es un pin de doble bola, es un joint, ahí tómenlo en cuenta. Y en cuanto a las piernas pues ya también pueden abatir sin ningún problema, ven, pueden hacer el split, y bueno, esas cuestiones de que se salga la pierna pues ya saben cómo arreglarla, simple y sencillamente ponen una capa de cola loca aquí y vuelven a embonar hasta que ya no se salgan. Así que pues bueno, basta con eso. Por las piernas y demás cositas pues ahí tiene el pin de doble bola, así tiene el pivoteo, perdón, también tiene la articulación de la punta del pie. Bueno, y vemos el más vistoso de sus accesorios. Como pueden notar, tiene el mismo problema que tenía la anterior figura de Goku, ¿se acuerdan? El Super Saiyan exclusivo. Pero bueno, esto es lo que va a tener, y yo creo que por el precio vale totalmente la pena, porque pues tan solo el puro efecto uno como esto pues cuesta lo que sale la figura entera. Y para ver sus accesorios pues tenemos el par de puños cerrados, y también tenemos esa cara de Goku irascible, totalmente enojado, aunque los delineados sí se van a ver un poquito raros. No están gordos, pero tampoco son totalmente finos. Ya me dirán ustedes si les convence o no. Tenemos también este par de manos extendidas, pueden notar las marcas de lo que son las falanges y demás cosas en ellas. Se ven muy bien, sí van a tener algunas rebabas. Y otro problema que hay con las manos es que, amigos, tienen el orificio demasiado pequeño, hay que hacerlo más grande, hay que devastar un poquito, porque de otra manera pues van a estar dañando el joint. Eso sí sería muy lamentable. Y pues chéquense el rostro, el segundo rostro con una mueca.
un rostro sonriente, no un rostro confianzudo de Goku. Díganme qué piensan, cómo se ve, les gusta, no les gusta. Ahí tienen una comparación con Shining Soul. Y tienen las manos también para la pose del Kamehameha, tienen el mismo problema, hay que hacer más grande el orificio. Y pues chequen el rostro, yo creo que van a estar cumpliendo de manera excelente, no tienen mayor problema, ya depende de gustos, pero mal no se ven, eso sí puedo decirles. Para terminar con los accesorios no nos pueden faltar las manos para pose estilo tortuga del maestro Roshi. Se va a ver muy bonito, aunque pues ven, ese es el último rostro y yo creo que este sí tiene problemas, tiene desfase de los ojos, se ve uno un poco más arriba, para mí se notan de esa manera, no sé si ustedes lo vean de la misma forma, pero bueno, ya son cuestiones que pasan y de entre todos los rostros que tiene, creo que este es el que tiene mayores problemas. Y para ver su escala aquí lo tienen con una figura de Moniacal Fit, otro bootleg, una de la línea Evolve y una figura Dragon Stars. Esta figura del Cocoon Blue mide de pies a cabeza, amigos míos, 16.5 centímetros, tal vez un poquito más, pero esa va a ser su medida. Bien, mi gente, para terminar y como comentarios finales solamente queda decirles que esta es una recomendación al 90-95%. Es una figura muy bonita, sus únicos problemas están en los bíceps, en los hombros, ya vimos está algo ajustada, también en las piernas va a estar ajustada en la parte de la ingle. Por lo demás está muy bien hecha, de verdad que se lucieron, el color está muy bonito, luce bastante. Es una figura bootleg, recuerden, va a tener algunos problemas, pero vale mucho la pena porque las alternativas originales pues tienen un costo más elevado. Hay una alternativa que ya salió sin el efecto, pero pues la figura original con efecto es bastante costosa porque es una figura de convención, pero aquí está una alternativa para que ustedes puedan tener otra opción. Y además es bonita, es muy buena, me gustó mucho, el color translúcido también es bastante bueno. Ya a alguien que le guste customizar con LED, pues va a tener por ahí una experiencia bastante grata con esta figura. Así que amigos, si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Daniel Capsule. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, bye, bye. Gracias y adiós.